Alabad al Rey de los siglos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Los que le temen y guardan sus mandamientos. Amén. Hermanos, qué privilegio es que nosotros, labios inmundos, mortales, tengamos la oportunidad de reunirnos cada sábado y unirnos al coro celestial que dice: Santo, 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 al Rey de los siglos. Qué privilegio tenemos nosotros como pueblo de tener esta gran verdad y de conocer que el sábado es el día del Señor. Que es el día para descargarnos, no importa los problemas que hayamos tenido, las situaciones que hayamos tenido. Este es el día de descargar todas las cargas, todos los problemas a los pies de la cruz. Qué bueno es, hermanos. Le damos gracias al Todopoderoso porque nos ha permitido venir por segunda vez a esta linda iglesia. Es una iglesia preciosa, yo siempre la sigo por Facebook, tienen muchas, muy buenas programaciones siempre. Y de verdad les felicito porque siempre están activos. Y eso es lo que el Señor manda, y lo que desea, lo que anhela. Pues en esta mañana también le damos las gracias a ustedes como iglesia por invitarnos por segunda vez a esta hermosa iglesia, como dije. Prometemos con la ayuda de Dios que será un día de gozo, de alabanza, de crecimiento para todos, y que toda la gloria y la alabanza sea siempre para el que la merece, que es Cristo Jesús. Amén. En esta mañana el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con la iglesia se llama: para esta hora has llegado al reino. Y cuando ustedes escuchan esta frase, ¿qué les recuerda? ¿O a qué les evoca? ¿A quién? A Esther, ¿verdad que sí? El libro de Esther. Entonces, muchas personas piensan que cuando se habla de Esther, se habla solamente para la dama, pero no. El libro de Esther tiene increíbles informaciones y lecciones para el pueblo de Dios, especialmente el último pueblo, el pueblo adventista del séptimo día. Y por eso en esta mañana vamos a estar analizando un poquito de esta bella historia, porque este libro, en primer lugar, pone de manifiesto la providencia de Dios cuando el poder divino se une con el esfuerzo humano. En segundo lugar, este libro nos habla del poder que tiene la oración intercesora. En tercer lugar, este libro, aquí encontramos, se pone de manifiesto de manera clara y contundente el poder que se mueve cuando hay unidad en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, una misión, en ayuno y en oración. Es increíble lo que se mueve, el poder que se mueve detrás de esto. Y sobre todo vemos allí un Dios atento, vigilante, un Dios que cuida, que ama a su pueblo, y que aunque hayan edictos y aunque hayan leyes en contra de su pueblo queriendo dañarlo, el Señor sale adelante y pelea por sus hijos. Amén. Este libro contiene apenas 10 capítulos cortitos y fue escrito, según se cree, por Esdras. Pero lo curioso de este libro es que es el único en toda la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Usted lo puede leer desde el capítulo primero hasta el último, no se menciona el nombre de Dios. Pero la providencia de Dios es increíblemente evidente en cada una de sus páginas. Ningún ateo que lea este libro puede quedar menos que convencido que hay un ser supremo que se mueve detrás del telón para organizar el curso de la historia. Amén. Así que en este libro también encontramos que en los acontecimientos que se narran aquí, encontramos el origen de la famosa fiesta del Purim que celebran los judíos todavía hoy en día. Así es que por eso y por muchas cosas más es importante leer cuando tengan tiempo en su casa el libro de Esther, y ahí con oración pues que el Señor les revele todas esas cosas lindas. Pero vamos a orar antes de abrir la palabra y comenzar oficialmente. Si por favor se pueden poner de pie. Padre Santo, amado y eterno, en esta mañana nos disponemos a abrir tu palabra, que es viva y eficaz, una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Por eso, Padre, en este momento te pedimos la unción de tu Espíritu para que al estudiarla podamos ser capaces de entender el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Danos, Señor, el entendimiento, la sabiduría de saber que para esta hora hemos llegado todos nosotros al reino de Dios. Amén. Permite que estos labios inmundos que tengo
sean tocados con carbón encendido para que seas tú quien hables y te manifiestes a tu pueblo. Te lo suplico con el perdón de nuestros pecados en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, la historia, ya ustedes la conocen mayormente, la historia de Esther, pero vamos a tratar de resumirla. Hadasa era una joven judía huérfana que había sido adoptada y criada por su primo Mardoqueo como a su propia hija. Y ella llega al reino de Persia porque el rey Asuero decidió buscar una nueva esposa y el Señor le dio la gracia a ella para que fuera la escogida. Según los eruditos, el nombre de Hadasa fue cambiado por su primo Mardoqueo por Esther, porque en ese momento el decir que era judío significaba como una persona de segunda clase. Por eso le pone el nombre de Esther. Y en este libro sobresalen 6 personajes que son el rey Asuero, Esther, Mardoqueo, Amán, Ceres, la esposa, y también el eunuco o el mensajero de la reina. Amán era un hombre lleno de sí mismo, muy egoísta, muy egocéntrico, y él era la mano derecha del rey Asuero. Entonces él exigía que cuando él llegaba a su palacio, al palacio donde él trabajaba, todo el mundo le rindiera cierto homenaje, cierta pleitesía a él, porque él se creía, ya ustedes saben. Y todo el mundo se arrodillaba cuando él entraba. Mardoqueo era portero, pero Mardoqueo era el único que no hacía eso. Y esto despertó la ira de este personaje, de Amán. Así que vamos a leer en el capítulo 3, el verso 5. Vamos a ver qué dice allí. Sabemos que Mardoqueo era judío y conforme al segundo mandamiento, que prohíbe la adoración a otra cosa que no sea Dios, ni imágenes ni nada, por eso Mardoqueo era obediente y fiel a Dios. Y dice el verso 3, el capítulo 3, perdón, el verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Así que esa era una situación muy incómoda para él porque era el único que se resistía al poder de su autoridad. Por eso él decide no solamente aniquilar a Mardoqueo, sino que decide llevar, vamos mejor dicho a leerlo para que el Señor se interprete aquí. Dice en el versículo 6, pero tuvo en poco meter mano solo a Mardoqueo, pues ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. O sea que él no se contentó con eliminar solamente a Mardoqueo, sino que quiso contra el pueblo completo de Dios. Y dijo Amán en el versículo 8 al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en toda la provincia del reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey. El rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Entonces el rey Asuero, como estaba tan confiado en su consejero, su mano derecha, pues dijo: está bien, y firmó un decreto. Dice el versículo 10, que entonces el rey se quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadala, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata propuesta sea para ti asimismo, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Imagínense, Amán iba a salir ganando por todos lados, porque se iba a desquitar de Mardoqueo y también iba a recibir plata por eso. Pero miren entonces la reacción cuando Mardoqueo supo ese decreto. Vamos a leer en el capítulo 4, empezando en el 1. Vamos a leer. Luego que Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, su vestidura, y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Imagínense el dolor que él tenía. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían los judíos gran duelo y ayuno y lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. O sea, el pueblo de Dios estaba oprimido. En ese momento estaba, imagínense, triste porque ya caía un decreto de muerte sobre ellos. Y Mardoqueo estaba afligido completamente y vestido de luto. Entonces Esther se enteró de eso. Y ustedes saben que Esther era como quien dice una hija de Mardoqueo.
Así que seguimos leyendo en el versículo 4. Ustedes están siguiendo, ¿verdad? ¿Están leyendo? Amén. Amén, gloria a Dios. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron, y la reina tuvo gran dolor. Y envió vestiduras para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio sobre él, mas él no las recibió. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había hecho estar delante de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atac a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo allí le declaró todo lo que había acontecido y de la suma de plata que Amán había prometido que pagaría los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. También le dio una copia de la escritura del decreto que había sido dada en Susa para que fueran destruidos, a fin de que le mostrara a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Y entonces Atac, el mensajero, vino a donde Esther y les dijo, y le dijo las palabras a Mardoqueo. Entonces Esther, en el versículo 10, dijo a Atac y le mandó a decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado, hay una sola ley para él, y es que debe morir, salvo aquel a quien el rey le extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Hermanos, cuando ese imperio emitía una orden o un decreto, eso era infalible, eso no se podía cambiar. Y una de las reglas o las leyes que tenía el rey Asuero en ese momento era que nadie se podía presentar ante él si no iba previamente invitado, a menos que él fuera movido a misericordia y que en ese momento extendiera el cetro, y así entonces viviría. O sea, ni siquiera ella, que era la esposa, oigan bien, las cosas han cambiado, porque hoy en día, imagínense, que yo haga eso y que David no me quiera ver a mí o recibirme. Eso es increíble, pero bueno. Entonces, realmente eso pasaba. Ella era la esposa legítima, la reina, y no se podía presentar delante de Asuero. Pero dice aquí entonces Mardoqueo, en el versículo 13, dice que le respondieran a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. ¿Por qué? Porque ella era judía también, ¿verdad? Y aquí nos detenemos en el versículo cumbre: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, es importante que analicemos este versículo aquí, porque tiene dos aplicaciones. Una aplicación personal y otra corporativa. ¿Cómo yo dije? Personal y corporativa. La personal es que tú y yo éramos aquellos huérfanos que estábamos en la soledad, que estábamos en la pobreza, y que un día nos llamó un rey, pero no terrenal, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cada uno de nosotros, así como Esther fue llamada del anonimato, fuimos llamados del mundo, de la suciedad del mundo, para traernos a un reino, para traernos a un palacio, al reino de Dios. Es un privilegio que tú y yo estemos aquí en esta mañana. Amén. Él nos lavó, nos limpió con su sangre bendita, nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y nos ha vestido, nos ha hecho vestir de las ropas de gala que a Él le correspondían. O sea, Esther es un prototipo tuyo y mío. Pero también hay una aplicación corporativa. Ustedes saben qué significa la mujer en la iglesia. Perdón, me equivoqué. Perdón, los nervios. ¿Qué significa mujer en la Biblia? Iglesia, ya se lo había dicho, ¿verdad? Según Efesios 5, del 23 al 25, una mujer representa una iglesia. Esther representa corporativamente esa iglesia de Dios, ese pueblo de Dios que fue llamado también para dar un mensaje y no callar. Amén. Esa iglesia que ha sido lavada, que ha sido regenerada, que ha sido insertada en el palacio, en el reino de Dios, y que no debe temer a ningún edicto ni a nada que se le ponga delante, sino serle fiel al que la llamó. Amén.
En primera de Pedro 2:9 ya ustedes se lo saben, la otra vez hablamos de ese versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, dice Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor no nos ha llamado a nosotros al palacio, al reino de Dios, solamente para estarnos calladito allí y para estar cómodo allí. Nosotros tenemos que anunciar las virtudes de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cómo Él te salvó? ¿Cómo Él te alcanzó? ¿Para qué? O sea, es vital que cada uno de nosotros nos preguntemos esta mañana, ¿para qué yo he llegado al reino? ¿Para qué me ha traído Dios en este momento a este lugar? ¿Para qué? Porque si callas, dice aquí, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar, le dijo en ese momento Mardoqueo a Esther. Nosotros tenemos el privilegio de cooperar con el Señor, somos necesarios en la obra de Dios, tenemos que predicar, enseñarle a otros, pero el Señor nos da ese privilegio a nosotros, pero Él no lo necesita, o sea, no necesita, pero no somos imprescindibles. ¿Me explico? Nosotros podemos decir sí o podemos decir no, y como quiera, el plan de Dios se va a cumplir. Amén. Cristo va a venir, y ese privilegio tuyo y mío anunciar hoy que Él va a venir. Amén. Y hablar de Él, que todo lo que respire sea Cristo. Amén. Realmente, si Cristo pudo usar un asna para transmitir un mensaje, un asna, imagínense. Nosotros muchas veces decimos, pero es que yo no tengo el don de predicar en el púlpito, no puedo cantar. Pero no, eso no son solamente la forma en que uno puede predicar. Si tú tienes un celular, ¿qué tú debes hacer con el celular? Úsalo para la gloria de Dios. Si tú tienes un iPad, también. Si tú tienes una cuenta en Facebook, también. Habla de Dios, pero no calles. El Señor llamó a Esther para que no callara. Pero ¿qué sucede? Que a veces la vida nos torna tan cómodos en el palacio. Estamos tan tranquilos porque ya hemos sido salvados, porque hemos sido redimidos, estamos en el reino de Dios, estamos haciendo la escuela sabática, tenemos programas muy buenos aquí para honra y gloria de Dios. Y nos acomodamos tanto a estar en el palacio que nos olvidamos de un pueblo que sufre, que está allá afuera, como Esther. Esther tal vez se acostumbró a su vida de palacio, a que estaba allí cómoda, a que ya no era pobre. Y decía tal vez, de ninguna cosa tengo necesidad, pues he sido rica. Tengo toda la luz, tengo el espíritu de profecía, tengo la Biblia, guardo el sábado. Todas esas cosas podemos estar diciendo, pero en realidad puede ser que nosotros no estemos escuchando la voz del testigo fiel que nos dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que hermano, en esta mañana el objetivo es que nosotros nos detengamos y pensemos para qué nos ha llamado Dios a esta iglesia, para qué nos ha llamado al reino de Dios. ¿Qué tienes en tu mano?, le preguntó Dios un día a Moisés, y Moisés lo que tenía era una vara. ¿Y qué usó Dios para liberar al pueblo? Esa vara. Entonces no importa lo que tú tengas, no importa las dificultades. A veces cuando uno tiene problemas, que más debe predicar y más debe hablar de Dios, porque entonces se le olvida y se le despeja a uno los problemas. Hay un mundo allí que está pereciendo afuera, que tiene dolor, hogares destrozados, personas esclavizadas en drogas, personas en adicciones, en problemas, en circunstancias, y nosotros a veces callamos, y eso no puede ser. El mensaje de Dios para esta mañana es que no callemos. Dice aquí, porque respiro y liberación vendrá de otra parte. El hecho de que Esther estuviera en el palacio no significaba que ella podía ser salva. A veces dentro de nosotros mismos podemos estar aquí en el palacio y estarnos perdiendo también. Eso es triste. Después que hay tanta luz y tantas cosas, que nosotros entonces nos durmamos todo. Ahora, proféticamente sabemos la parábola de las 10 vírgenes, que dice que todas durmieron, pero la diferencia es que había una mitad que estaba con aceite extra, por si acaso, por la espera del esposo. Que cada uno de nosotros hoy, que aquí no haya ninguna de las vírgenes fatuas, sino las vírgenes prudentes y sensatas que guardaban aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del obispo Tony Palmer? ¿No han escuchado de Tony Palmer? ¿Tú has escuchado? Sí, porque tú eres muy curioso y te pones siempre a buscar.
Tony Palmer es un obispo que él se autodenomina que ha venido con el espíritu y el poder de Elías, que movía a Juan el Bautista para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Y este caballero tiene una excelente relación personal con el pontífice de Roma. Y ahora él funge como una especie de mediador o consejero o mensajero del papado para traer la unidad en todas las iglesias, o lo que conocemos como el movimiento ecuménico. Tony Palmer no es técnicamente católico, sino que es anglicano carismático. Y su ministerio se basa mayormente en atraer toda la gente que él cree, o sea, todas las religiones, a sus raíces católicas, porque él dice que esta es la iglesia madre. Y bueno, realmente fue, pero se corrompió, ustedes lo saben. Pero él dice que nosotros debemos unirnos, no importa las doctrinas. Sería bonito, sería precioso, porque el Señor, ¿cuál fue la última oración que él dijo en San Juan 17? Que todos sean uno. Ese es el objetivo que Dios tiene y tenía. Que todos seamos uno, pero uno en doctrina y en verdad. Tú no te puedes unir con una persona que definitivamente está en tinieblas o con algo que está mal. Entonces, Tony Palmer dice que esas diferencias de doctrina las resolveremos en el cielo. Que nos unamos aquí, que no hay ningún problema, que nos uniremos en el cielo. Entonces, recientemente, este año, me parece que en el mes de marzo, él tuvo una reunión con muchas iglesias pentecostales, carismáticas, evangélicas. Y allí yo la vi por video. Él apeló a que todos se unieran y todos se pusieron de pie, todos esos líderes, todas esas iglesias, dándole la mano al poder romano. Las profecías se están cumpliendo, hermano. Eso tiene una connotación muy significativa para nosotros como pueblo hoy. Las barreras entre católicos y protestantes se están derribando. Y miren lo que dice en el libro Servicio Cristiano, página 200. Presten atención, por favor. Mucha atención. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano con el espiritismo, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. O sea, recordemos que Esther estaba en el palacio y había un edicto andando, corriendo por debajo de la mesa. Nosotros podemos estar aquí en el palacio, en el reino de Dios, y que haya el edicto que ustedes saben que esperamos como pueblo de Dios, que hemos de ser perseguidos por causa de la verdad. Todo aquel que quiera serle fiel a Dios padecerá persecución, lo dijo Jesús. Eso le pasó a Mardoqueo también por ser fiel, porque realmente Mardoqueo lo que estaba haciéndole fiel al mandamiento de Dios, al segundo mandamiento, y sin embargo estaba siendo perseguido para matarlo por amar. Entonces, también igualmente, si a ti te persiguen por serle fiel a Dios, no te asombre, que eso lo dijo Jesús. La misma familia puede que te esté a ti presionando para que tú dejes la iglesia, para que tú dejes de creer. Es el mismo espíritu que obró en Abel y en Caín y Abel, que Caín mató a Abel solamente porque las obras de Abel eran justas. Entonces, si a ti la misma familia, un hermano te persigue, pues no te asombres, es el mismo espíritu del mal. Entonces, para este tiempo, hermano y hermana, tú y yo hemos llegado al reino. Amén. Nos ha tocado el privilegio de vivir en los últimos momentos de la historia de este mundo. ¿Por qué tú no naciste antes? ¿Por qué no naciste 200, 300 años? El Señor te ha llamado a ti, a este tiempo, para una misión. Amén. Y esa misión es hora de que nosotras recordemos que debemos cumplirla. Pronto habrá un edicto contra todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está profetizado. Pero estamos muy cómodos, estamos muy holgados. Y a veces tiene que venir un ataque. Atac era el mensajero, el eunuco de la reina. Una persona que no era del pueblo de Dios para despertarnos. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que tocar la trompeta, hermanos queridos. Amén. Ha llegado el momento de levantarse y de recordar que nosotros tenemos una misión y que somos un pueblo con un privilegio increíble, llamado no una iglesia más, sino que somos un movimiento profético surgido de una profecía en el año 1844, que debemos levantarnos. El Señor nos llamó para anunciar 3 mensajes, los mensajes de los 3 ángeles. Debiéramos saberlo hasta de memoria, los mensajes de los 3 ángeles de memoria.
y vivirlo, y solamente darle para adelante y predicarlo con el celular, con el iPad, con el Facebook, con lo que tengas en tu mano. Pues vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 15, el mismo capítulo 4. Vamos a volver a la historia. Y dice Esther, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, que yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, ahí la reina despierta, porque dice: pero ven acá, entonces yo tengo que hacer algo, porque como quiera yo iba a morir. Si no daba el mensaje, moría, y si se presentaba, corría también el riesgo. Pero bueno, ella sabía en quién ella estaba creyendo. Ella sabía que el pueblo se iba a poner en ayuno y oración por ella, y iba más que armada. Así que en este momento, estamos llegando a un momento lindo. A mí me gusta mucho esto aquí. Vamos a leer el capítulo 5, del 1 al 3. Y aconteció que al tercer día, o sea, luego del ayuno y la oración de un pueblo consagrado, se vistió Esther su vestido real y se puso en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono regio en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Y fue que cuando el rey vio a la reina Esther, yo imagino lo bella que ella se puso para colmo, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. ¿Quién le dio esa gracia? Dios. El ayuno y la oración, buscando a Dios, el rostro de Dios en ayuno y oración, Dios le dio la gracia. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces se acercó a Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he hecho. Hermano, esto tiene otra aplicación preciosa también para nosotros. Yo me emociono de pensarlo. Todos nosotros estábamos bajo un decreto de muerte. Romanos 3:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y como nosotros somos pecadores, no podíamos acercarnos a un Dios santo. No podíamos, porque vamos a ser consumidos. Pero alguien 2000 años atrás abrió los brazos en una cruz. Y al abrir los brazos y al ser crucificado, te extendió un cetro a ti también. El cetro de victoria. El cetro de salvación. Echa mano a ese cetro de salvación que el Señor te extendió. A través de su sangre preciosa, rompió, o mejor dicho, se rompió el velo del templo, pero se abrió el camino hacia el Padre de nuevo. Y ahí todos nosotros ya tenemos libre acceso al reino de Dios. Qué bonito es saber que todas estas lecciones, todas estas cosas que nosotros estudiamos aquí en la Biblia tienen una aplicación espiritual para nosotros. Amén. Hermano, tomemos ese cetro de victoria. Si tú tienes un problema grande, no lo veas grande. Tu Dios es más grande que ese problema. Amén. El Señor te extiende hoy en esta mañana, querido hermano, querida hermana, querida visita que estás con nosotros, el cetro de victoria, el cetro de poder y su gracia para que tú te acerques a Él. Amén. Te puedes acercar de la manera más confiada porque el Señor te ama y te ha traído aquí, a este palacio, para esta hora. Amén. A partir de la visita de Esther, bueno, al palacio se desarrollan otros eventos muy curiosos. No vamos a leerlo todo por falta de tiempo, tal vez no quiero abusar mucho de ustedes, pero resulta que ese mismo día, cuando Amán es invitado en el palacio a la cena con Esther, Amán iba saliendo de su palacio, del palacio, y vio que Mardoqueo tampoco se le arrodilló y decidió anteponerse al decreto y dijo: bueno, ya yo no aguanto más, me voy, tengo que hacer algo. Y fue y se le quejó a Ceres, la mujer, y le dijo: Ceres, mira, me está pasando esto, este hombre ya no se postra, ya no me respeta, y ya yo no puedo soportar más falta de respeto. Entonces Ceres le dijo: bueno, vamos a preparar una horca. Y ella fue que le dio la idea, y prepararon una horca para Mardoqueo. Y miren qué lindo es Dios. Esa misma noche se le fue el sueño al rey. Al rey se le fue el sueño, pero ¿quién dijo? Fue el Señor que lo despertó.
Y mandó a llamar allí a las personas que leían las crónicas, y allí él descubrió que Mardoqueo había descubierto una conspiración en contra de él y que nunca se le había dado un premio, un reconocimiento por eso, y que había salvado la vida del rey. Entonces él se apresura y dice, hay que llamar a Amán para explicarle esto, pero precisamente Amán iba entrando al palacio en ese momento para proponerle algo al rey. Y a mí me gusta mucho, vamos a leer esto, vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 7. Ahí él le pregunta a Amán, dice aquí en el 7, vamos a leer desde el 6 mejor. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? O sea, él pensó que esa honra que le estaba diciendo el rey solo era para él. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan la vestidura real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey se cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den la vestidura y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, llévenlo en el caballo por las plazas de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Y entonces, de ahí que viene lo bueno, el rey le dice, bueno, pues date prisa, toma la vestidura y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, el hijo de Dios que había sido fiel a Dios. Y dice, con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey y no omitas nada de lo que has dicho. Ay, Dios mío, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y Amán entonces tuvo que cabalgar. A él precisamente lo pusieron a que cabalgar al lado de ese caballo, ¿verdad? Que caminar al lado del caballo con el hombre que le quería decir, la mate que tenía la horca preparada. Qué Dios poderoso y justo tenemos. Como yo dije al principio, en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, para nada. Pero qué increíble y evidente es su mano detrás del telón. Por eso, hermano y hermana, querida visita que está aquí en esta mañana, si tú tienes cualquier situación y no ves la mano de Dios ahora mismo, si tú ves tus hijos que se han ido de la iglesia, o tu pareja que no te comprende, o un jefe molestoso que te hace la vida imposible, como a mí, perdón, tienes muchísimas situaciones en tu vida, no temas que detrás del telón hay una mano que se mueve a tu favor. Hay una mano redentora, una mano que te ama. Entonces, hermano, eso es lindo. Aquí nosotros podemos ver que la fidelidad trae su recompensa. Esa es la cuarta lección que quería compartir con ustedes en esta mañana. Él siempre se mueve detrás de tus circunstancias, de tus problemas, de tus situaciones, y Dios resuelve. Dios resuelve, pero hay que ser fiel. Usted no puede reclamar las bendiciones de Dios si no hay fidelidad. Las promesas de Él son condicionales. Y no porque Él no quiera bendecir, porque dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero el problema es que hay un enemigo que disputa cada jugada de terreno. Y dice, ¿por qué tú bendices fulano de tal que no hace esto, que no hace aquello, qué sé yo? Que entonces lo hace parecer a Dios como un Dios injusto. Entonces por eso Dios bendice a sus hijos fieles. Amén. Definitivamente. Como dijimos al principio, las leyes de Medo-Persia eran arbitrarias. O sea, después que se daba una ley no se podía entonces revocar. Entonces lo que pasó fue que en esta cena que tiene Esther, esa noche le declara entonces finalmente al rey cuál era la trama, cuál era el complot que había contra su pueblo, y ahí el rey se enoja y precisamente ahí manda a buscar a Amán, y Amán resulta ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Esa es una lección muy grande, hermanos. Esos enemigos que tú tienes hoy en día caerán, principalmente con la raíz que es Satanás. Tarde o temprano Satanás se va a humillar delante de Dios también. Amén. Y se va a arrodillar. Y todo el que te hace daño a ti, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice la palabra, y esa es una promesa. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 7, así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey, porque el rey se puso, imagínense. Entonces,
el rey lo que hizo fue que emitió otro decreto para que todo el pueblo entonces se defendiera. El día señalado, cuando entrara ese decreto de muerte, que el pueblo se pudiera defender y que entonces ya ahí la gente, bueno, pues obviamente ya no estaba motivado a atacarlo, porque antes estaba motivado porque iban también a recibir dinero, pero cuando se le dio la autoridad de que ellos se defendieran, pues obviamente hubo victoria para el pueblo de Dios. Hubo victoria, y ahí es que se origina la fiesta del Purim, que hoy en día todavía los judíos celebran con mucha alegría, más o menos en el mes de marzo, ellos lo celebran. Hermanos y hermanas, nuestro rey viene pronto. Definitivamente yo lo siento, y trae su galardón consigo. Amén. Para aquellos que son fieles. Si a ti esta historia que hemos hecho aquí se te olvidara, la única frase que no quiero que se te olvide, o que el Señor no quiere que se te olvide, y se me olvida a mí también, y que quede haciendo eco en tu memoria durante toda esta semana, es que para esta hora tú has llegado al reino. Amén. Y no para callar, sino para transmitir un mensaje de vida, de esperanza y de poder. Amén. Pronto habrá un decreto contra el pueblo de Dios, como dijimos. Y será, como dice Daniel 12:1, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra. Pero se levantará Miguel. Se levantará Miguel, El Señor, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Amén. Entonces la pregunta tuya es: ¿estás tú de parte de Miguel? Miguel, que es Cristo, se va a levantar a defender a aquellos que hoy se levanten para defenderlo a él y para transmitir el mensaje que él dio. Amén. Miguel va a defender a aquellos que lo defienden, aquellos que lo representan dignamente, aquellos que dicen ser cristianos y que viven su cristianismo, aquellos que no se arrodillen como Mardoqueo, que prefirió un decreto de muerte sobre su cabeza y no arrodillarse contra un ser humano, aquellos que no se arrodillen contra los sobornos y contra todas esas cosas raras que el enemigo siempre pone. Entonces, a favor de esos, Miguel se levantará. Amén. Y nos libertará. Amén. Y vendrá la luz de los cielos con poder y majestad. Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden que para esta hora han llegado a este reino? ¿Cuántos lo entienden de corazón? Yo quiero ver de pie a los mardoqueos, a los hombres que deciden serle fiel al Señor aunque se desplomen los cielos, aunque hayan edictos, aunque hayan leyes. Los hombres, no las mujeres, los hombres. Y ahora quiero ver en pie a las Esther, las mujeres, las damas que entienden que para esta hora han sido llamadas, que deben ser mujeres de fe y de oración como Esther. Y queremos hacer en esta mañana una renovación de votos con el Dios Todopoderoso que nos llamó, que nos extendió su cetro de victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Perdón, de rodillas. Vamos a orar. De rodillas es la posición más alta que podemos estar delante de Dios. Amén. Oramos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos por tu palabra, porque en ella, Señor, tú nos das tantas verdades, tantas lecciones, tantas muestras de que tú nos amas y de que tú cuidas, de que tú vives atento y vigilante a tu pueblo, a tus hijos que claman a ti. Gracias, Padre, por ese poder, ese cetro de poder que tú nos diste en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros, para acercarnos a un Dios santo, a un Dios puro. Gracias, Señor, por habernos llamado para este tiempo, para esta hora. Gracias, Señor, porque pertenecemos a tu reino, porque es un privilegio que no podemos ni siquiera imaginar ni entender, que seres huérfanos, malos, miserables, seamos llamados, seamos escogidos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Señor Dios Todopoderoso, levántanos. Sí, permite que en este día tu pueblo entienda, y cada uno individualmente, que para esta hora ha sido llamado. Que pronto habrá un decreto, pero no tenemos que preocuparnos por ese decreto, porque tú también nos vas a defender. Amén. Porque así como tú estuviste en el pasado con tu pueblo, también estás ahora y lo estarás hasta el fin. Amén. Porque sabemos que contamos con un Dios vivo, fuerte, todopoderoso, que si dio lo mejor que tenía, que era su propio Hijo, cuánto más no nos dará en Él todas las cosas. Amén. Bendice, Señor, cada alma aquí en esta mañana. Amén.
Bendice a cada visita que ha venido para llenarse de ti. Sí, Señor. Permite que ellas también entiendan que para esta hora han sido llamadas a esta iglesia, a este reino, a este palacio. Y que tú tienes grandes cosas, grandes riquezas para compartirle y para darles. Permite que tu gracia, Señor, esté con cada Mardoqueo aquí representado y con cada Esther. Permítenos levantarnos, Señor, a una sola voz y proclamar que tú vienes pronto. Ayúdanos a serte fiel, Señor, porque sabemos que la fidelidad trae su galardón y su recompensa. Gracias, Miguel. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en esta mañana sentimos tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo hemos hablado y orado en esta mañana. Amén. Amén.